junto a nosotros hablando de republicanos, diputado amigo de la casa, Johannes Kaiser. ¿Cómo está? Buenas noches. La verdad que no tan bien como quisiese estar. La verdad es que podría entrar a discutir del tema constitucional en este momento y yo creo que hay puntos que son mucho más relevantes ahora en la agenda. La Constitución nos interesa a nosotros los políticos, especialmente aquellos que quieren refundar el país, aquellos que quieren inventar de nuevo la rueda. Pero tenemos 10.000 personas, Gonzalo, que murieron en los últimos 4 meses en lista de espera. 10.000. Estamos hablando de 10.000. ¿Estamos entendiendo la magnitud de la cantidad de gente que está muriendo en lista de espera porque este gobierno no hace la pega? Hablamos también de los cientos de asesinados porque el gobierno no hace la pega en seguridad. La economía está chantada, tenemos cientos de miles que han caído bajo la línea de pobreza. Entonces, caballero, ¿cuándo se va a hacer cargo este gobierno de lo que tiene que hacer? Que no es andar haciendo recordatorios, no son profesores de historia, no son gente que haya sido llamada a hacer solamente monumentos nacionales, no, es gente que fue llamada a solucionar los problemas, a mejorar la situación de los chilenos. La educación, un desastre, la salud, un desastre, la delincuencia, un desastre, todo mucho peor, la economía, un desastre, todo mucho peor que lo que era antes de que asumiese este gobierno. Entonces, ¿cuándo van a empezar a hacer la pega? Sentarse, levantarse a las 6 de la mañana, empezar a hacer la pega como corresponde, irse a acostar a las 10 de la noche, como se hace normalmente cuando uno es un gobierno comprometido con los intereses de los chilenos. ¿Cuándo van a hacer la pega? A ver, dice, canciller afirma que medalla a Garzón es una decisión presidencial y que su opinión al respecto es irrelevante. A ver, contextualizar un poquito. Tiene otra graf para que la gente entienda un poquito. Pónmela número 5. Para que la gente entienda un poquito más. La gira del presidente, ¿cierto? Fin de semana. Como que el presidente siempre tiene un tuit que lo sigue o siempre hace una de más, como se diría en fútbol. Hace una jugada de más. Aquí está. Presidente Boric agradeció a juez Garzón por detención de Pinochet. Dio al pueblo de Chile esperanza y ahí le entrega una medallita donde dice: no hemos encontrado todavía toda la justicia, pero lo que hizo usted dio al pueblo de Chile esperanza, dijo Boric. ¿Esto es posible? O sea, es como justificar esto, ¿no? O sea, más que justificar, lo que voy a hacer es explicarle un poco a la gente porque todas estas cosas la verdad que confunden un poco. Garzón lo que hizo fue lo que no hicieron los tribunales en Chile y eso es real. Si alguien me dice cuántas condenas tiene Augusto Pinochet Ugarte, ya sea por haberse robado plata o ya sea por haber dirigido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por haber asesinado, por haber exiliado, díganme quién y yo les diría qué tribunal lo condenó y yo voy a estar de acuerdo con lo que dice Guillermo y con lo que dice la UDI en términos de que nuestros tribunales tienen independencia. Quiero recordar además, por favor, déjenme terminar, pues si no tiene mucho sentido, yo lo he escuchado con respeto. El reconocimiento que hace el presidente Boric al juez Garzón, tiene toda la razón, dio al pueblo de Chile esperanza. Yo lo recuerdo como si fuera hoy día. Cuando detuvieron a Pinochet, al menos yo me alegré y muchos nos alegramos, porque todos sabíamos que dentro de los términos de la transición, esa en la que participó Onofre Jarpa, esos términos estaban justamente dejar impune a Augusto Pinochet. ¿Qué fue lo que finalmente ocurrió? Augusto Pinochet cumplió sin cumplir un día de pena en Chile por la violación y por su responsabilidad en la violación de los derechos humanos como autor intelectual. Por lo tanto, lo que está diciendo el presidente Boric es una descripción correcta. Efectivamente, el juez Garzón fue realmente relevante porque Pinochet, el único acto en donde se le hizo responsable medianamente fue la detención en una clínica en Londres donde fueron muchos conspicuos diputados y miembros de la derecha tradicional de este país a visitarlo. Así que no me vengan a decir o a escandalizarse porque el presidente Boric hace un reconocimiento a un juez, efectivamente, que al menos logró que Pinochet cumpliera algún tiempo encerrado, aunque fuera en una clínica. Fue lo único a lo cual se le condenó. De hecho, en términos técnicos, y ahora me voy a ir al términos técnicos, con esto termino, Gonzalo,
Efectivamente, la gran discusión era la extraterritorialidad y los efectos de un tribunal extranjero. Y en ese sentido, efectivamente es una discusión, y yo estoy de acuerdo que los tribunales había que defender los tribunales por una cuestión de principio, pero no hay que desconocer que los tribunales no eran libres. ¿Johannes? A ver, un momento. Es que el punto, ese punto está... Pero si me toca a mí, pues. Pero dijo que los tribunales no son libres. Eso sí, no, por eso déjame responder. Por favor. A ver, ¿qué es lo que sucede? Si no eran libres en ese momento, ¿son libres ahora? Entonces nosotros aceptamos la sentencia o los procesos cuando nos convienen. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con Lorca de que en Chile se condena o se deja libre por razones políticas. Mucha gente hoy en día ha sido procesada por el sistema penal antiguo, ignorando completamente la norma explícita de nuestro país, y sin embargo están pagando cárcel. Le importa un cuesco a la izquierda. Pero ¿A qué te refieres exactamente? Porque estás cometiendo un error técnico. Bueno, no estoy hablando de un error técnico, estoy hablando de una cuestión que es evidente en una serie de casos. Por otro lado, tenemos también casos que tienen contenido político, de corrupción, donde efectivamente pasa muchas veces que las cosas se pierden en el olvido, nunca más se escuchó el caso, y hasta ahí llegó nomás el tema. Pero cuando usted me dice que los tribunales chilenos son incapaces de juzgar, y me dice, bueno, entonces tomemos tribunales internacionales, lo que usted está pidiendo es que nosotros volvamos a ser colonia. No, lo que estoy pidiendo es que sea justicia, es que sea justicia con violación a los derechos humanos y a crímenes de lesa humanidad. Que le recuerdo que en doctrina internacional hoy día son imprescriptibles. Bueno, ¿me va a dejar terminar? No, es que está diciendo una brutalidad que no le puedo aceptar. No, pero me va a escuchar, ¿o no? Yo lo que estoy planteando es lo siguiente: si usted entrega la jurisdicción de nuestros problemas internos a terceras instancias, lo que está entregando es la soberanía del país. Y cuando usted entrega la soberanía del país, lo que está entregando, es capaz de quedarse callado un segundo. Eso ocurre en materia comercial y en materia de derechos humanos. Gustavo, aguántame un segundo para que termine Johannes, por favor. Me toca a mí, después usted tiene la réplica. Entonces, cuando usted entrega la soberanía, lo que está entregando también es el derecho a voto de los chilenos. Los chilenos eligen el sistema político que tenemos, los chilenos somos al final los que controlamos si este sistema funciona más o menos mal o bien. Nuestros problemas son nuestros, abogado, son nuestros. Nosotros los arreglamos en Chile entre chilenos. Si usted necesita que venga gente de afuera, más encima delincuentes extranjeros, a ayudarlo en su cruzada o en su causa, explíqueselo al pueblo de Chile. ¿Por qué quiere entregar la soberanía de Chile a terceros países? Porque eso es lo que termina estando involucrado con este tema. Johannes, el compromiso con la democracia de este gobierno es por lo menos dudoso. Y se lo voy a decir por qué. En primer lugar, bueno, por sus relaciones, excelentes relaciones con varios gobiernos tiránicos y dictatoriales. Pero en segundo lugar, porque tienen, me disculparán, pero es que el Partido Comunista es parte de este gobierno. Bueno, entonces permítame, porque yo sé que a usted le gusta interrumpir. No te puede hablar solamente usted. Presidente Boris, lo que está diciendo con lo que usted es no puede condenar aceptar las violaciones de derechos humanos de Venezuela, de Nicaragua, así que no vengas a decir es el cosas que no son. presidente Boric y la mitad del resto del gobierno es el Partido Comunista, es la otra alma. Y la otra alma todavía tiene arsenales, la otra alma justifica la vida armada, la otra alma tiene relaciones con la FARC, la otra alma manda a gente a entrenarse con la FARC, la otra alma justificaba hasta hace no mucho tiempo atrás entonces también la violencia para alcanzar el poder y sigue siendo marxista-leninista, lo cual significa, Lorca, escucha, lo cual significa que quieren una dictadura, que es la dictadura del proletariado, porque el Partido Comunista chileno, a diferencia de la mayoría de los partidos comunistas que después se transformaron en socialdemócratas en el este de Europa, etcétera, el Partido Comunista chileno no ha dejado nunca de ser marxista-leninista, partidario de una dictadura del proletariado. Y como partidario de una dictadura del proletariado, no tiene derecho tu gobierno, que está compuesto por el Partido Comunista para hablar de dictadura. Lorca, usted, señor, el problema que tiene es que no es capaz de escuchar a quienes le están hablando. Yo le estoy planteando que usted en este momento, no ayer, no antes de ayer, en este momento tiene dentro de su gobierno gente que en su ideario político defiende la existencia de una dictadura, de la dictadura del proletariado, y me viene a hablar a mí de dictadura.
corten el escándalo. Respecto al metro, se lleva ya un buen tiempo conversando para ver la manera de reestructurar esa entrada para que no tengan los problemas de diseño que tenía originalmente, pero también para reconocer y hacer memoria con lo que ahí pasó y con las organizaciones que todo este tiempo han estado buscando que ese lugar reconozca también que aquí pasaron episodios de nuestra historia que no es bueno olvidar. Ahí está otro de los temas del fin de semana, el memorial. Esas declaraciones. Espérate, Johanny y Pancho, después voy contigo. Muy cortito. En primer lugar, a mí siempre me sorprende ver al subsecretario allá atrás. Lo recuerdo defendiendo la adquisición de la Sierra Bella, ¿no? Sí. Es como un tema que está pasando como colado. La buena tasación. Pero sí, maravillosa la tasación. Y me puedo imaginar que si a los vecinos les preguntasen qué tipo de monumento quieren tener o qué tipo de recordatorio del 18-10 quieren tener ahí, es probablemente un tremendo monumento a los carabineros que prestaron el pellejo para que no se derrumbara la República en manos del octubrismo y del violentismo amante de la Molotov. Preguntémosle a los si se va a hacer un monumento, les puedo asegurar que no va a ser un monumento a aquellos que atacaron a la fuerza pública, que atacaron a los vecinos, que destruyeron el centro de Santiago. Estoy convencido de eso. Yo lo he dicho ya en varios programas, la violencia sin duda, la violencia por la violencia no se justifica nunca. Y creo que en un sistema democrático tampoco, pero no hay que olvidar que las causas del estallido social siguen absolutamente vigentes. Ya lo dijo Sebastián Oeder hace 2 o 3 semanas en el Mercurio, el sistema neoliberal impuesto en Chile está muerto. ¿Y eso qué es lo que implica? Implica una tasa, en el caso de las pensiones, que es un tema que hoy día se está discutiendo, hay una tasa de reemplazo del 17%. Existe el 50% de trabajadores gana menos de 458.000 pesos. Y, por cierto, tenemos una serie de problemas, entre otros, de seguridad, dejados por el gobierno de Sebastián Piñera. No olvidemos que el presupuesto del último año del gobierno del presidente Piñera fue 0. Más del 54% de la flota de carabineros inservible. Entonces, cuando hablamos de causa, existen muchas causas que se mantienen vigentes al día de hoy. Muchas inequidades. Es más, se nos estaba olvidando con todas estas cosas que están pasando, el problema de la ISAPRE, que también es algo que tenemos que relevar. No me meta la minuta de pared. Johannes, ¿qué quería hacer usted? A ver, vamos un poquitito despacio por las piedras. En primer lugar, el ingreso del promedio de los chilenos ha caído gracias a este gobierno. Y ha caído de manera, por lo menos un 20% en poder de compra real. Es decir, este gobierno lo que ha hecho ha sido empobrecer a los chilenos. Respecto de la muerte del neoliberalismo, claro, pues si tú subes los impuestos hasta el momento en que ya no se hace rentable trabajar y genera todo tipo de desórdenes públicos, políticos, delincuencial, cuando tú a la gente le metes miedo de que le vas a quitar hasta la manera de andar, entonces naturalmente que ya no hay desarrollo económico, ya no hay inversiones. Mire, le voy a decir una cosa. El ministro de Hacienda fue el ministro de Hacienda. La cifra dice que estamos en recesión. Somos los pocos países del mundo que están en recesión. Entonces, le voy a. ¿Qué va a ser la inflación? Entonces, no, si la inflación, gracias. ¿Y cuáles son las permítanme, me hacía una pregunta, no quieres que te responda, entonces, hombre. El tema es el siguiente. La inflación sí ha sido corregida. En eso el gobierno ha sido bastante más responsable como gobierno que lo que fue como oposición, porque por lo menos estuvieron en contra de otro retiro. Y el resto del trabajo lo ha hecho el Banco Central, que es autónomo, no es responsabilidad del gobierno. Primer punto. Segundo punto, y respecto de los ingresos de los chilenos, gracias a este gobierno se han desplomado y se han seguido desplomando. Porque no olvidemos que cuando fueron oposición, respaldaron y forzaron la política económica más irresponsable que haya visto este país en 30 o 40 años, por lo menos. Entonces no se hagan los lesos. Respecto de la falta de patrullas, faltaban 50% de las patrullas porque ustedes quemaron las patrullas y las hicieron pedazos a peñascasos. Pues no vengamos con cuentos. Y respecto de la falta de carabineros, 4.000 carabineros heridos, no sabemos cuántas decenas de miles de carabineros que se fueron que estaban con licencias médicas en algún momento o que estuvieron en algún momento o que se fueron de baja. Y todo eso es resultado de que el 18-10 se cristalizó en violencia la mentira de que los últimos 30 años habían sido un desastre. Esa mentira repetida como un mantra
por diputado, el sector, por su sector de la política y que hoy día el presidente de la República sale a recoger como un ups, me equivoqué. Pero somos un país que ha mejorado significativamente en los últimos años. En los últimos 30 años, desde la vuelta a la democracia, somos un país que ha disminuido la pobreza, que ha fortalecido sus instituciones, que se ha insertado en el mundo, que ha optado por el multilateralismo, que ha logrado abrir lazos comerciales y culturales con diferentes regiones que hoy día nos enorgullecen. Salvar los muebles es un deporte en política que todos lo han jugado, así que eso está claro. Yo creo que lo importante aquí es entender, en primer lugar, yo creo que es muy importante entender, no pasarse un poco de rosca respecto al escenario. La política se mueve por mareas completas, no individualmente. Entonces se mueve para un lado, se mueve para el otro con todo, porque la gente apuesta. La gente normal solo quiere integrarse en la sociedad. La gente normal no tiene una ideología. Quiere estar, si en la Edad Media había que ir a misa, para integrarse vas a misa. Y ahora si hay que ir al mall, hay que ir al mall. No pasa nada, es normal. Entonces, en ese contexto es que se produce la situación actual, donde la gente apostó por un gobierno, apostó por otro, apostó por un gobierno fuera de los mundos conocidos, por Boric. En medio del gobierno le quiso quitar la pelota y se la pasó a los republicanos que están fuera del mundo conocido también. Aquí las dos grandes coaliciones cayeron. Están probando a alguien que dé una respuesta. Entonces tengamos claro que no es que la gente se convenció de tal o cual solución. La gente está probando a quién le pasa la pelota. Y eso es lo que no se ha logrado encontrar alguien que juegue a la pelota medianamente bien, digamos. Yo quiero enganchar con lo que dijo Alberto, porque es cierto que mucho del desapego con respecto a la clase política es consecuencia de un empeoramiento objetivo de las condiciones de vida de los chilenos a partir del 2015, diría yo. Específicamente de la mano de la inmigración masiva que reventó el mercado laboral y reventó el mercado inmobiliario y también la calidad de vida en muchos barrios. La reforma de Arenas. Entonces, y la reforma de Arenas que para más remate paró la economía. O sea, tú tienes ahí una situación en la cual entonces muchas familias que se habían endeudado para un cierto ingreso, ven cómo se reduce el ingreso, pero la deuda se mantiene y con eso se quedaron sobreendeudados y se metieron en un círculo extremadamente vicioso. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando entra el 1810 y después esta respuesta, que es la respuesta del brazo no armado del octubrismo, digámoslo así? Que todos los índices para esas mismas familias empeoraron. No se mejoró en nada. A partir del 18, si ya a partir del 2015 tú tenías medible un empeoramiento de las condiciones de vida de los chilenos más humildes, tú a partir del 1810 tienes un desastre. Y esto lo estamos viviendo en este momento. Y la razón por la cual, una de las razones, y ahora trato de ser objetivo, una de las razones por las cuales la gente está votando por republicanos, es porque ven en el orden la posibilidad de recuperar una senda que se perdió en algún momento. Ven en el control de fronteras una posibilidad de recuperar ese orden. Ven en la recuperación del orden económico también la posibilidad de volver en algún momento a un desarrollo económico que los vuelva a llevar a ellos en la pasada. Y eso es algo que la izquierda en este momento no solamente ya no puede ofrecer, lo ofreció en la concertación durante mucho tiempo, crecimiento económico, distribución de la riqueza, lo ofreció. Pero la izquierda en este momento se ha derrumbado porque tú tienes distintas almas, también tienes aquellos que no les interesa el crecimiento económico porque son demasiado ecologistas, tenés los otros que no entienden el crecimiento económico como un aporte para aumentar lo que es el gasto social, también a partir de lo que son los ingresos fiscales, y tienes una inmensa mayoría que la verdad es que ve todo esto y dice, bueno, ¿cuál es la solución práctica a mis problemas? Y la verdad es que nosotros estamos ofreciendo una solución, creemos que es un camino. Si no somos capaces de cumplir nosotros en algún momento con esas expectativas, probablemente termine de derrumbarse el sistema político. Habló el profesor Silva, habla y queda la grande, ¿o no? Alberto, ¿qué te parece las declaraciones del profesor Silva? Y dice, Luis Silva y enmiendas de republicanos a la ley de aborto va a ser un tema que van a tener que resolver en tribunales, no nosotros. ¿Qué te parece las declaraciones del profesor Silva? ¿Y cómo deja el proceso? Estaba un poquito calladito, estaba muteado y de repente ¡pum! Salta. Es un proceso, a ver, yo insisto que este es un fenómeno estructural, entonces la fuerza política que le toca administrar el momento va a ser siempre muy difícil. En este caso, republicanos tienen que administrar una situación que es contradictoria per se.
Ellos están arriba de un proceso en el cual no quieren cambiar la Constitución, pero en lo que va a demostrar su gobernabilidad es que logren aprobarlo. Si lo rechazan, es que es así, Johannes, yo te informo que soy sociólogo y te puedo decir que es así. Entonces, nadie es perfecto. Entonces, pero yo tendría que devolver mi título si eso no ocurre. Entonces, si pierde Republicano, la pelota que le pasaron significaba que no la pudieron dominar, que no pudieron hacer nada con ella. Porque la gente lo que dijo es, deme gobernabilidad. Yo estoy dando el poder, no le estoy pasando cualquier cosa. Lo más importante que tengo se lo estoy pasando. Y tienes que demostrarlo. Nosotros somos minoría, no mayoría. Hoy día no, son la mayoría. Somos minoría relevante, pero no somos mayoría. Ojo, 2/5 no es una mayoría en ninguna matemática del mundo. Yo sé que hay gente que le gusta el 2 más 2 es 5. Pero a todos los que les ha tocado tener la pelota, y es lo que pasó cuando yo llegué estábamos hablando de eso, a todos los que les tocó pasarle la pelota han dicho, quiero pasarles también la pelota a otros, no quiero estar solo con la pelota. Estamos todos jugando el mismo juego porque esa pelota quema. ¿Ya? Este es un clásico, hay mucha gente mirando y el partido es importante. Bueno, resulta que efectivamente esa pelota quema, y cada tanto saben que tienen que administrar esa gobernabilidad, y al mismo tiempo saben, y si no están informados seguramente porque la estrategia no te la han compartido, pero esto es así, o sea, saben que tienen que lograr esa gobernabilidad, pero cada cierto tiempo tienen que hacerle un guiño, lo mismo que le pasa al presidente Boric, a su sector. Entonces tienen que ir y decirle algo. Entonces publican la entrevista, Luis Silva ya quedó manchado para eso, entonces va Luis Silva a decir lo que tiene que decir y mañana se borrará. Y si no se borra, la gente dirá, ¿y ahora qué? Alberto, hay una dificultad fundamental en mezclar lo que es la gobernabilidad en un órgano colegiado como es, por ejemplo, el Congreso, con lo que es la gobernabilidad en un país. Tú tienes otros instrumentos en un Congreso o en un Consejo que los que tú tienes en un país. O sea, en un Congreso. Yo te diría que depende del Congreso. Bueno, pero en general tú en un Congreso, a diferencia de un país, lo que tú tienes son claras posiciones políticas que están definidas por parte y a las cuales adhieren todos y cada uno está obligado respecto de sus posiciones políticas. Es decir, tú tienes una capacidad de maniobra siempre determinada, entre otras cosas, por la gente a la cual tú estás representando y por la oferta política que tú hiciste. Eso es escuchar a Baza en la convención. Bueno, pero al final... El mismo argumento. Bueno, al final... No pudimos porque era difícil. Al final el conflicto de la convención fue efectivamente, uno, que tuvieron voto voluntario, por lo tanto estaban completamente sobre representados los termocéfalos, ¿de acuerdo? Y esos termocéfalos no pudieron hacer un proyecto de constitución que apelase al sentimiento nacional. En este momento tenemos voto obligatorio y nosotros no vamos a ofrecer nada que no sea más o menos estándar en cualquier otra democracia del mundo. Ahora, si eso es suficiente para convencer o no, dejémoslo ahí. ¿El aborto es estándar? Pero la prohibición del aborto es estándar en muchos países. Y el aborto es estándar en muchos otros. ¿Países desarrollados? Sí, también países desarrollados. Por ejemplo, Polonia, Hungría. Son países bastante más desarrollados que nosotros, por lo demás. Sí, pero pero me voy a hacer una pregunta. Permíteme cerrar. Que termine, Johannes. ¿Terminó o todavía no? Permíteme cerrar. Yo lo que voy es a lo siguiente. Si tú vas y ves lo que va a ser la oferta de constitución, va a ser una constitución moderna, una constitución liberal, una constitución que permita a los distintos sectores poder impulsar su agenda política en materia de lo que son derechos sociales o lo que sea, pero no va a ser una constitución, ¿no?, que sea necesariamente una que aperne en una dirección o en otra el sistema político. Yo creo que esa es la lógica de una constitución. Espera un poquito, Alberto le quiere hacer una pregunta a... Supongamos que ya, tú tienes 2/5, un poquito más, pero ya, 2/5. Entonces, llegas con tus 2/5 y dices, mira, esto es, nosotros aceptamos algunas cosas, pero de aquí no nos movemos. Estos son nuestros límites, que es legítimo. Entonces el resto del sistema político de repente se reúnen y dicen, ¿sabes qué? Pongámonos de acuerdo todos los demás entonces en otro texto porque esto no da. Y entonces van y todo el resto del sistema político va y forma una especie de concertación, ¿ya? Y entonces van y aprueban otro texto. Y ustedes quedan como la mayoría que no fue capaz de gobernar. Te pregunto, para ti, ¿eso no es una señal a la ciudadanía de un fracaso?
Alberto, un fracaso es entregar un texto constitucional que no cumpla con los mínimos que se requieren para proteger los derechos fundamentales. Pero hay otra gente. Pero evidente, pero si al final yo estoy representando a la gente que piensa como yo. La lista del pueblo pensaba igual. Con una diferencia fundamental, Alberto. Nosotros no somos ni destructores ni refundadores de la República de Chile. Nosotros estamos planteando la reconstrucción institucional. Ahora, ¿hasta qué punto eso es posible con la fuerza y con las constelaciones que tenemos? Si la ciudadanía nos acompañaría o no nos acompañaría, o si de eso es posible hacerlo dentro de la convención o no. Es un tema que todavía se va a dar, si todo es un proceso que está en curso y está fluyendo. Pero te lo voy a plantear de la siguiente manera. Ningún proyecto constitucional que salga de la pluma del Partido Republicano, Chile Vamos, también Fuerza de Centro Izquierda, va a ser un proyecto que sea ni refundacional ni totalitario. Eso es correcto. Absolutamente. Ninguno pone en peligro la existencia de Chile o los derechos fundamentales de los chilenos. Preocupado porque sí es cierto, la población tiene problemas que son dramáticos en materia de vivienda, en materia de que les alcance el sueldo, en materia de criminalidad, tenemos el problema migratorio sin resolver. Y este Estado está completamente paralizado por la corrupción y por los escándalos de corrupción que han emanado de la falta de capacidad fiscalizadora también de otros órganos del Estado dedicados a ello. Yo le voy a decir una cosa. El hecho de que nosotros ayer hayamos pedido las copias de las boletas de garantía de los tratos que había con las fundaciones y a las horas empezase a reconocer miembros del gobierno que no tenían boletas de garantía, debiendo tenerlas, ya esta cuestión es literalmente la cueca en pelota. Y yo quiero hacerle un llamado a la centroizquierda, no a la derecha, no a la izquierda radical, porque sé que ahí nosotros ya tenemos nuestras posiciones claras. Pero a la centroizquierda le quiero hacer un llamado a asumir su responsabilidad republicana para hacer valer las responsabilidades políticas que hay detrás de esta situación, que es impresentable. La centroizquierda, aquella que se dice democrática, defensora de la institucionalidad, tiene que salir adelante y exigir o iniciar ella, porque no lo vamos a hacer nosotros, las acciones políticas, acusaciones políticas que sean necesarias para remover a aquellos funcionarios que no debiesen conservar sus puestos. Y le voy a decir una cosa, y si no lo hacen, se van a hundir con este gobierno, se van a hundir en el mar de corrupción que se ha creado en este gobierno. Y al final, el único salvavidas que van a tener va a ser Fidel Espinosa. El único al cual van a poder recurrir en 2 años más, porque va a ser el único que va a tener la moral como para decir, sí, yo me enfrenté a todo esto. Y Espinosa al final va a ser el único que va a poder ser candidato presidencial de la centroizquierda, porque va a tener las manos limpias. El resto se va a ver ensuciado todas las manos en el encubrimiento de esta situación inaceptable. El caso convenio, ¿cierto? Mimbo Antofagasta no estableció qué maravilla, no estableció boletas de garantía para convenios con Democracia Viva. Se complica la recuperación de los recursos públicos. La boleta de garantía, para que la gente sepa, cada vez que una persona tiene un contrato con el Estado, en el contrato se tiene que adjuntar una boleta de garantía que tiene un monto relacionado al monto total. No necesariamente puede ser el 50% del monto adjudicado, 40, 30, 20. Para sanción. Ahí hay que ir para sanción y para recuperar un cierto dinero. Pero también lo más importante está en el contrato, porque el Estado puede terminar el contrato antes y no hacer los pagos. Ya, a ver, correcto. ¿Qué otro más tiene? Ahí está, Ministro Cordero. ¡Ay, pobre Ministro Cordero! Señor. Pobre Cordero. Se parece a los soldados alemanes. Ahí está, Ministro Cordero. En 1945. Sí. Cordero reconoce ausencia de boletas de garantía. ¿Se demoraron en reconocer esto porque lo podría haber dicho Monte o no? Cuando se pegó el pique Antofagasta. Fue un error administrativo. Pero le puedo plantear. Déjeme terminar el titular, déjeme titular, Johannes. Cordero reconoce ausencia de boletas de garantía en buena parte de convenios con fundaciones y asegura que es un error. El titular de Justicia además señaló que lo anterior hace más engorroso el proceso para que Democracia Viva devuelva los fondos. Pero en los juicios de cuenta, ¿dónde están, Gonzalo? ¿Cuándo van a empezar los juicios de cuenta del Contralor específicamente para que los responsables de eso devuelvan la plata? Si eso no puede ser. Pero no es solamente eso, aquí hay mala fe. Aquí hay mala fe. Claro, aquí hay mala fe de las autoridades. Sí, aquí hay mala fe de las autoridades políticas.
Nos dijeron que estaban las boletas de garantía. Sí, eso fue verdad. Al principio Nos dijeron que estaban las boletas de garantía. Y cuando nosotros... Pero Johannes, gracias, pero no hicieron una actuación en el Congreso. Pero un momento, pero que cuando los ministros, llega el ministro Montes, me dice que no hay ningún problema. Claro. Llega el ministro Jackson, me dice que hay copia de todas las boletas. 30 días que para no hay que ningún devuelvan. problema. Y resulta que nosotros vamos y decimos de acuerdo. O sea, tu bluff lo vamos a pedir. Vamos a pedir que muestres tus cartas. Vamos al Congreso, con tremendo escándalo desde la izquierda, votamos a favor de que nos presenten las copias de boleta de garantía y ups, de repente empiezan a salir estas declaraciones que reconocen que no tienen boleta de garantía. Pero es que esto es lo cual significa que no cumplieron con los mínimos que exige la ley. El departamento jurídico, legal de estos señores no hace la pega, le pasaron la plata, no, es fraude. Esto es fraude al fisco, fraude. por donde lo vean. Esto es un fraude. Ya, ahí Póngame póngame por donde otra lo vean vez. y alguien tiene que ser y voy a venir acá responsable. con mis amigos de este mesón de acá. ¿Tiene otra más, Eugenio, no? Ya, ponga otra. A ver, ¡ay, de nuevo Cordero! Ya, esto dijo Cordero sobre Pero no Montes. nos lo dijeron. ¿Pero dónde? Caso convenios. Cordero dice que Montes y su equipo advirtieron tempranamente la inexistencia de boleta de garantía. Yo no sé a quién se lo dijeron Montes y su equipo, que yo nunca escuché. Oye, Luis Cordero es una persona muy respetable. De verdad, Lo le están están haciendo un sacrificando. daño tremendo a la honorabilidad de este gran abogado. De verdad, esto es inaceptable. A ver, preguntémosle acá. Otra pregunta, ¿por qué es vocero Montes y no la Camila Vallejo en esto? No, porque ¿Por qué tienen a Montes Sí, de porque- vocero o sea, para lo quemarse? lo mandaron a quemarse a O sea, Cordero. disculpen, a Cordero. No, lo mandaron a quemarse a Cordero. ¿Por qué están quemando a Cordero y no está haciendo su pega la ministra Vallejo? A ver, ¿quién podría responder acá? ¿Es diputado? Diputado, ¿qué piensa usted que Montes esté, o sea, que Cordero esté como de vocero, que Montes que dijo que estaba todo en orden, pero ahora no está todo en orden? Viajó, yo me acuerdo, a Antofagasta con una carpeta, a investigar, a hacerse presente. ¿Qué le parece un poquito Mira, esto? claramente son hechos que son absolutamente condenables, por lo menos desde la bancada y desde el Partido Socialista siempre hemos dicho que respecto a situaciones de corrupción se debe llevar adelante y la institucionalidad tiene que llevar adelante el proceso de investigación que corresponde. Y hoy día efectivamente el Ministerio Público ha desarrollado no solamente la investigación respecto a esto, sino que otras más. El hecho de que no exista boleta de garantía, que es una noticia que me acabo de enterar, es grave, efectivamente es grave. Tengo entendido de que, de acuerdo a la cuña que estaba leyendo recién, el ministro Cordero habría señalado que generalmente este tipo de convenios se desarrollaban con municipios y al desarrollarse con municipios allí no se veía boleta de garantía. Pero esta práctica, cuando se cambia hacia una fundación privada, es absolutamente ni siquiera quisiera señalarlo como un error, es más que un error. Guille Ramírez o Pancho. Sí, no, lo que pasa es lo siguiente, mira, hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 52, que establece lo siguiente, que si en el Congreso puede pedirle algo al presidente de la República y él está obligado a contestar, el presidente de la República, pero eso tiene que votarse en la Cámara de Diputados, no basta con que un parlamentario lo pida, tiene que acordarlo en la sala y entonces el presidente queda obligado a responder. Ayer nosotros presentamos con la voz de Johannes Kaiser, presentamos la siguiente solicitud. Está acá, parece. Léala, Presidente de la República, infórmenos, entre otras cosas, de cuáles de estos convenios no cuentan con boletas de garantía. No cuentan con boletas de garantía. Una cosa de transparencia básica. Y esa información uno la tiene en 2 horas. Primero, el teléfono y... la izquierda votó en contra. Ah. Yo no sé cómo habrá votado el Partido Socialista, aquí Marco Ilavaca nos puede decir, porque fue todo muy rápido, pero la izquierda votó en contra. O sea, estamos hablando de que acá se pedía un hecho de transparencia básico. Mínimo. Entonces, cualquier persona de la izquierda que se pone en la vereda de esto se tiene que aclarar, aquí los tribunales tienen que investigar, tienen que entregar toda la información, tenían la oportunidad para demostrarlo con el voto. Y votaron en contra. Tenéis la imagen de Euge, búscate un pantallazo de la votación de ayer. Y luego se aprueba y al aprobarse, al día siguiente, ¡pups!, el ministro de Justicia, porque ese es un requerimiento que tenía que responder el presidente. Al día siguiente, el ministro de Justicia, sospechosamente, un día después de esto, dice: oigan, los convenios no tienen boletas de garantía. ¿Hubiesen soltado esa información si es que no hubiésemos pedido esto en el Congreso y lo hubiésemos ganado? Entonces, la verdad es que aquí ha habido ocultamiento de información. Yo no me trago que justo el gobierno lo entrega al día siguiente para que no lo tenga que hacer el presidente de la República. Marco, usted estaba en la votación y quiero ayer, decir, ¿no? que el hecho de que no hayan boletas de garantía, Gonzalo, significa una verdadera donación del Estado de Chile a estas fundaciones cuyos integrantes son miembros de partidos políticos del gobierno. Oiga, y esa es la parte Marco, le quiero preguntar, Marco, ¿usted estuvo en la votación ayer o no? Espérate, Marco, ¿usted votó a favor o en contra? Mira,
Lo que sucede es que además aquí se utilizó otro sistema. ¿Qué quiero explicar además? Pero yo votó a favor o en justo contra. al momento de la votación, porque fue en el momento que terminó la sala. ¿Votó a favor o en contra? Voté en contra respecto a esa solicitud. Porque en definitiva los argumentos que se esgrimen, a ver, se juega mucho con la solicitud, pero cuando tú argumentas de mala fe, poniendo cuñas que en definitiva uno no comparte, uno no puede votar a favor de eso. Pero si no hubo un argumento, una cosa, una petición de información. digamos las cosas como son. Además utilizan una herramienta. Que hable Marco. Se utilizó una herramienta cuando termina la votación, empieza una sesión que se llama incidente, donde toda la sala se retira. Hace ya bastante rato lo que se está haciendo es que en el momento de incidente, algunos sectores, en particular el Partido Republicano, ha estado haciendo, además de imputaciones políticas que muchas veces son bastante injuriosas, hacen solicitudes. Puedo estar de acuerdo con la solicitud, pero respecto al tema de las imputaciones, creo que no corresponde. Y sigo diciendo respecto al tema de que muchas veces el nivel de la discusión política es bastante bajo, ¿ya? Y es bastante bajo porque se utilizan bajo banderas que pueden ser súper loables y que yo puedo apoyar, y efectivamente es un derecho del Congreso Nacional el pedir, pero utilizarlo de buena fe. Y cuando estoy utilizando los momentos finales de una discusión, creo que no corresponde. A ver, Johannes. Yo te desafío a cualquiera que vea el momento en la sala cuando nosotros hicimos la solicitud y el texto de la solicitud. Para que la gente entienda un poquito en la casa. Usted hace una solicitud de información, de decirle al presidente... De información que se puede hacer por lo demás solamente en ese momento. No se puede hacer antes. Así que para corregir el tema. O sea, entonces, si nosotros necesitamos, entonces, yo hago la solicitud de información. Ya, esa solicitud de información, ¿qué fundaciones tienen boletas de garantía y cuáles no? La pregunta era, nosotros pedimos una copia de todas las boletas de garantía que se hubiesen emitido o que hubiese recepcionado el Estado en sus tratos con fundaciones, corporaciones sin fines de lucro a partir del 2022. Perfecto. Y ese era el tono. Es decir, pedimos también los videos del Ministerio de Desarrollo Social sin ni un adjetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de subir el nivel del debate, eso implica también ser honesto intelectualmente. Y lo que sucedió el día de ayer en la sala, en ningún momento fue injurioso. El tema fue que el diputado Cuello, desesperado por este tema, pensó que podía parar esta votación en razón de que yo le estaría pidiendo a la Contraloría algo, lo cual no era correcto. Yo le estaba pidiendo a la Presidencia de la República si nos mandaba la información respecto de los ministros y ciertos subsecretarios que habían hecho declaraciones de patrimonio interés. Y ahí se alza, y ahí se produce un desorden en la sala. Pero no tenía nada que ver, ni con el tono, ni mucho menos con que yo hubiese sido injurioso en la presentación. Porque la presentación trataba de ser lo más técnica posible para que la mesa entendiese perfectamente bien qué es lo que estábamos pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aprueba, a pesar del rechazo del diputado comunista, se aprueba, y ni 24 horas después empiezan a salir las informaciones de que efectivamente no existían boletas. Entonces, ¿cuál es la impresión que me queda a mí? Que el diputado Cuello se colocó en una posición de obstruccionismo porque sabían en ese sector que había un problema con las boletas de garantía. Había un problema de las boletas de garantía y no lo habían transparentado porque era demasiado escandaloso. Esa es mi suposición. Pues de otra manera no se explica. Hemos tenido muchas veces solicitudes de información, muchas. Justo antes que yo lo hizo Juanito Irarrázaval, no hubo ningún problema. Hemos tenido muchas solicitudes de información y aquí, en este caso específico, cuando nosotros lo pedimos de la manera más ordenada, yo ni siquiera participé, después si ustedes ven yo ni siquiera participo en el debate posterior, en este caso específico de repente revienta todo. Y por lo demás, vota también en contra la diputada Pérez. O sea que se debió haber inhabilitado. ¿Qué? Perdón, ¿qué? A ver, Catalina Pérez también votó en contra. Walking Dead. Votó en contra. Entonces, yo lo que les planteo es lo siguiente. Permítame, yo lo que les planteo, y les estoy haciendo un llamado porque yo estoy convencido de que dentro del Partido Socialista hay gente que más allá de que yo no comparto su aproximación a la solución de los problemas políticos, pero estoy convencido de que hay gente que honestamente y desde lo más profundo quiere servir a su patria.
No lo hagan, no entiendan mal cuál es la misión que les ha otorgado el pueblo de Chile. Porque no es proteger a un gobierno con elementos que no son honestos. La misión que les ha entregado el pueblo de Chile es representar y defender los intereses de los chilenos, no de un gobierno. No solo eso. Y eso es lo que estamos pidiéndole ahora a ustedes. Que ustedes se hagan cargo, que ustedes sean la punta de lanza en la fiscalización, porque si no nos van a decir a nosotros, esta cuestión es política. Nosotros no queremos que esto sea político. Que no solo eso. Queremos que ordenar y limpiar nuestro país. Conmino a participar. Se quiere hacer una pregunta. Johannes, un poco lo de ayer. Acá, a ver, póngame el GC, pero parece que tú tenías ahí una graf sobre eso, ¿no? Donde se quería abrir el tema de la declaración de patrimonio de Jackson, Montes. Sí, se avanza con eso, ¿no? Eso de todo, sí, se va a avanzar, eso avanza igual. Si eso por lo demás es de público conocimiento, eso no es ninguna novedad. O sea, eso es un tema que usted encuentra en transparencia, si no hay mayor problema. El tema es que estábamos solicitando que nos hiciesen llegar las actualizadas. Nada más. Porque aquí está el diputado republicano solicitó las declaraciones de intereses y patrimonio del ministro Montes Jackson. Pero esa es información pública, eso era en el marco de la solicitud que hicimos, esta cuestión era un punto. Es un punto. Parte de lo que se pide. Pero lo relevante para nosotros. Sí, porque estas declaraciones están antes de que ellos asuman. Lo relevante para nosotros, y hay que tener ojo, porque nosotros ni siquiera hicimos una solicitud al Ministerio de Vivienda. Nuestra solicitud era al Ministerio de Desarrollo Social. Respecto de las boletas de garantía que se hubiesen cerrado en el Ministerio de Desarrollo Social. Yo quiero escuchar a Alejandro, usted que trabaja en los municipios y le toca hacer trabajar contratos directos, fundaciones, boletos de garantía, acuerdos. ¿Qué sensación le deja esto? O sea, yo creo técnicamente, ¿qué está bien, qué está mal? Yo creo que hay, evidentemente, como plantea el diputado Marco Ilavaca, hay una debilidad del Estado de Chile que en el caso de convenio respecto de las seremías que no tengan boleta de garantía, yo creo que eso es un error. Y hay que dejarlo tremendamente patente. Es un mecanismo. Pero es una debilidad del Estado. No, ahora, por supuesto, donde funcionarios de RD le regalan plata a funcionarios de RD, ¿de qué me está hablando? Yo he dicho que eso es corrupción. Yo he dicho que eso es corrupción. Es corrupción. Perfecto. Yo he dicho que eso es corrupción. Comparto también la opinión de que no se podía entregar semejante cantidad de recursos a partir de posiciones políticas a fundaciones que no tienen la experiencia, ni el trabajo territorial, ni la expertise para poder administrar recursos del Estado. Eso es corrupción. Lo he dicho en el primer programa que viene y lo voy a seguir repitiendo. Lo importante aquí es aclarar del ejercicio de la política. A mí me gustaría ver el oficio, realmente. Me gustaría ver el oficio, porque evidentemente queda muy mal parado la izquierda de Chile si plantea efectivamente que frente a una función fiscalizadora del Congreso, votar en contra. Pero me gustaría ver el oficio, honestamente. ¿Se lo hago llegar? Sí, me gustaría verlo. Porque además, ahí, tal como estoy leyendo, y que cosa que me entero recién, solicitan además los ministros las declaraciones de intereses patrimoniales, y eso es sabido. Eso es sabido. Pero actualizarlo no es malo. En el Parlamento que su función no es tan solo debatir leyes, ¿cierto? Sino que también hacer política, porque eso es lo que se hace. Por eso hay partidos que tienen ideologías y se plantean política. Ahí hay un tejo pasado, ¿cierto? Es plantear, porque políticamente, si tú quieres políticamente, si tú quieres saber qué es lo que está ocurriendo con las boletas de garantía y su conocimiento y su paradero, solicita eso. Pero si además estás pidiendo la declaración de intereses patrimoniales de 2 ministros de Estado, estás pidiendo otra cosa. ¿Cuál es el problema? Estás pidiendo otra cosa. Pero ¿cuál es el problema? Pidiendo otra cosa. No solamente estaba pidiendo eso, para más remate, por eso hay que ver. A mí me gustaría verlo. Déjeme explicar. Porque yo no participé en la discusión ayer, entonces estoy debatiendo en función de lo que me voy enterando. Permítame, le informo. No solamente pedí ¿cómo se dice? Las declaraciones de patrimonio. Lo que pasa es que esto tiene que ver con el robo de la caja fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, el oficio que nosotros despachamos es un oficio para aclarar qué es lo que sucedió hoy. Pedimos los videos, pedimos los protocolos, pedimos las declaraciones de patrimonio e intereses. Los videos. Pero usted quiere dejar otro mensaje. Porque además usted me dice, sí, mire, quiere dejar otro mensaje. Pero déjeme terminar. Y pedimos las copias de las boletas. ¿Por qué? Porque originalmente se había informado que en esa caja fuerte estaban las garantías de los tratos con las fundaciones. Entonces, si usted me dice que yo quiero entregar un mensaje,
Claro que estoy entregando un mensaje. Estoy entregando el mensaje de que vamos a aclarar esto, caiga quien caiga. Ahora, si el ¿Qué es mensaje... lo que ha dicho el gobierno? Ahora, no, ¿qué el gobierno al frente. El presidente lo planteó. A ver, el presidente lo planteó. El presidente se quemó los dedos defendiendo un Ceremi que está procesado. Si usted me permite. Pero este gobierno ha hecho lo posible por tapar con tierra esto. No, ha dejado que las instituciones funcionen. ¿Qué instituciones han funcionado? Fiscalía. ¿Dónde están las querellas? El Consejo de Defensa ¿Dónde del están las Estado? querellas? El Consejo de Defensa del Estado, le voy a decir una cosa, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en alguna acción, pero no en todas, en primer lugar, y en segundo lugar, el Consejo de Defensa del Estado está al debe en tantos casos, como por ejemplo el de Sierra Bella, que uno queda absolutamente Guillermo Ramírez. de su falta de actividad. Un tema acá, por favor, que está causando problemas y que efectivamente tiene la credibilidad de la clase política en el suelo, diga, ¿sabe qué? Yo prefiero dar un paso al costado. Y listo. Pero Gonzalo, ¿qué resuelve eso? ¿Ah? ¿Qué resuelve eso? ¿Qué resuelve eso? Bueno, pero porque eso señales, darle el gusto a la oposición. No. Puede ser. A la gente. Mira, a mí no me interesa defender a Jackson y todo lo contrario. Pero yo creo que es interesante hacer el punto más político de esta situación. Porque el diputado Ramírez decía, ahora textual, esa contradicción permanente de la izquierda hace que la gente esté enojada. Y no. La gente no está enojada por esa contradicción solamente de la izquierda que hoy gobierna. La gente está molesta, está enojada desde hace varios años atrás con el conjunto de la política tradicional. Y yo creo que todo esto de las boletas de garantía, de los robos de computadores, de las fundaciones, de las declaraciones altisonantes de la derecha, muestran una política tradicional en torno a este Estado totalmente degradada y totalmente ajena a las realidades populares. Los datos de la SEP que decía Eric muestran claramente esa distancia. Y además esto no es nuevo, o sea, lo de que no existían boletas, de que se robaron los computadores. Ya es una especie de modus operandi de la política tradicional, como pasó con el Mosgate, que también se perdieron los archivos, con Sokimich, que se perdieron los computadores, incluso en casos de corrupción empresarial, como en el caso del Confort, que también se perdieron los computadores. Yo ya dije hace 2 semanas la programática que tenía al respecto, pero quiero terminar mi punto. Entonces, y después, ya lo decía incluso el mismo diputado Ramiro en esta semana, en este mismo programa, cuando decía que la gente no quería nuevos arreglines. Entonces entra la discusión, bueno, ¿cuándo se termina el conflicto? Porque claramente no se termina con la salida de la subsecretaria. ¿Cuándo se termina este conflicto? Cuando salen presos. El problema es que efectivamente se termina cuando los partidos tradicionales lleguen a un acuerdo, cuando el gobierno le den el gusto a la oposición. Y yo por eso creo que yo no le creo en nada a lo que digan y hagan los partidos tradicionales. Espérame. Y llamo a la gente a que no le crean nada a ninguna de sus declaraciones porque son parte del problema. Eso es así. Entonces, no tengamos expectativas en que de aquí va a salir algo bueno para la población y de que se va a resolver el problema de la corrupción, o que la salida de Jackson va a resolver el problema, o que la llegada de los republicanos al gobierno va a resolver el problema. Es que si tú dices eso, que aquí va a pasar lo mismo y todo va a seguir así, yo que soy un contribuyente, digo, no, po. No quiero seguir pasándole plata al Estado. Mira, yo lo que ¿me digo... entendió? No, yo estoy feliz de pagar contribuciones, de pagar impuestos. Llevo 20 años pagando impuestos, siendo solidario, y resulta que uno no recibe nada a cambio y se la llevan para la casa. Sí, ese es el problema, porque han gobernado siempre lo mismo de siempre. Bueno, y la solución eres tú, que representa... No sé si seré yo la solución, pero estoy seguro que la solución pasa porque dejen de decidir lo mismo de siempre, los mismos partidos tradicionales de siempre, que operan en torno a un Estado que funciona en base a los privilegios y decían otros sectores. Usted tiene su partido, va a las elecciones, no lo elige ni el gato. Ahora hay partidos nuevos. Ahora permítame terminar. No, déjame decirte algo. Permítame terminar de hablar de Pinochet cuando venía el programa. Yo cuento unos minutos ahora de cuánto se demoran en decir que teníamos pocos votos. Porque cuando no tienen argumentos siempre dicen eso, el tema de los votos. Entonces, pero responde el argumento. ¿Es verdad o no que la corrupción es inherente a este sistema? ¿Me va a permitir? Respóndelo. Me va a permitir. Pero que no te voy a aceptar que por esa bravuconada de todo el programa. ¿Me va a dejar terminar o quieres seguir hablando permanentemente? A ver, muchachos. A ver, espérense, muteame a Dauno, muteame a Johannes, muteame a los dos. Espérate, fuerte cruce. A ver, muchachos, yo quiero que. Porque Dauno se está cronometrando y quiero que él siente que lo tratamos de la misma manera. Ok, ya. Pero cuando a mí cuando llega Dauno y dice, no, es que la verdad es que la clase política son todos corruptos y nosotros somos los únicos puros. Momento, déjame terminar de hablar. Nosotros somos los únicos puros. Tampoco dije eso. Pero, momento, no, si sabemos que no son puros, pues se dedicaban a hacer bailar a la gente para que pasara, a saquear negocios, quemar barricadas. ¿Quiénes nos dedicamos nosotros? ¿Cómo no? Mi estimado Dauno, me acuerdo ¿cuántos condenados hay por saqueo de pymes?
Discúlpeme. Condenados por saqueo de pyme. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Hubo saqueos de pyme o no? Y fuimos nosotros. De acuerdo. Y No fuimos me cabe nosotros. la menor duda que Y fuimos ustedes están nosotros. por lo menos en el ataque contra el capitalismo. No venga con el cuento. No, pero que no tiene nada que ver con esa pelota. Perdón, En Gonzalo. primer lugar. En segundo termine por lugar, responder ya usted. en otro programa anterior me referí al nexo que tiene usted con una serie de organizaciones en el sur que se dedican al crimen organizado. Entonces, a lo que yo le estoy planteando es lo siguiente. Está peor Sí, que la UDI. corrupción hay en todos lados y va a haber siempre. La diferencia fundamental radica en que cuando aquellas personas que no están corruptas permiten que la corrupción continúe dentro de sus partidos o dentro del sistema, entonces termina transformándose la corrupción en el sistema. Y yo creo que nosotros estamos efectivamente muy cerca de eso. Sí, pues. Porque cuando Absolutamente. usted ya no le interesa si existe corrupción, sino que le interesa solamente que su partido político, no importa cuál este sea, se vea bien, o que su gobierno no le peguen, cuando uno no está poniendo por encima de la conveniencia política la necesidad de probidad en el sistema político, entonces el sistema termina colapsando y termina abriéndose, y ojo da uno por lo que voy a plantear, termina abriéndose hacia todos los flancos. Y eso significa que no solamente no existe la necesidad histórica de que triunfe el marxismo, sino que puede terminar triunfando también una corriente totalitaria de otro corte. Totalmente. Entonces, existe una razón por la cual nosotros defendemos el sistema democrático, por el cual creemos que el sistema democrático es mejor que otro sistema, porque nos permite hacer transferencia de poder sin utilizar la violencia. Si el sistema democrático colapsa en razón de la corrupción de sus actores, la alternativa va a ser la violencia, y eso no lo quiere este país. Robos a ministerios. Diputada Erika Ñanco apunta a delincuentes vinculados a partidos de derecha. A ver, por eso lo pedimos, pero te voy a hacer una reflexión. Mientras no exista un ordenamiento respecto al tema de corrupción en este gobierno, no pueden pedir más plata para gestionarla desde el gobierno, así que ojo con el tema de la reforma. Y respecto a los robos a los ministerios y lo que está diciendo la señora Ñanco, la diputada Ñanco, a quien la encuentro una súper simpática. ¿Es simpática? Es buena onda. Sí, buena para el fútbol. ¿Buena qué? Buena onda la es. Buena para el fútbol. Pero no se puede tratar, no puedes tratar de crear literalmente un hombre de paja de la nada, de la nada. Aquí está claro, a ver, ¿quiénes se beneficiaron con que les entregaran plata pública? Son militantes RD. ¿Quiénes entregaron la plata pública? Eran militantes RD o eran del gobierno. Y resulta que ahora en la derecha le interesaban destruir las pruebas del robo. O sea, por favor, pues ya está bien. Sí, está bien que sea chistoso, pero no es para tanto. Esto es a partir de una entrevista que dio el presidente chileno, Gabriel Boric, a la BBC. Dice, consultado sobre la estrategia de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Gabriel Boric dice que si la solución solo se enfoca en las medidas más extremas y no en los temas de fondo, es pan para hoy y hambre para mañana. Esa es la declaración que da el presidente Gabriel Boric. Y se mete Bukele. Pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa del delito. Qué difícil ha de ser liderar un país teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente. ¿Pueden enfocar aquí? ¿Qué tiene Johannes en la mano? ¿Qué va a mostrar? A ver, hágale Este es un pequeño regalito que me dieron en San Joaquín. Esta es una bala loca. A ver. Esta es una bala loca que estaba que se ha incrustado en el poste justo al lado de la cabeza de la guagua de un vecino. Justo al lado. Esto es lo que está sucediendo hoy día. Todos los días, todas las noches, en cada vez más lugares. Estamos hablando incluso de pueblos como Villarrica, así de alejados como Villarrica, y las balaceras no terminan. Entonces, efectivamente, uno puede ser crítico en ciertas materias del presidente Bukele. Pero la pregunta es la siguiente: ¿a quién estamos defendiendo ahora? Efectivamente, hay cada vez más demanda por seguridad y cada vez menos por libertad. Yo creo que eso no debería ser algo que se excluyese lo uno o lo otro. Pero cuando la gente escucha las balas silbar, empieza a estar dispuesta a sacrificar su libertad. Lógico. Y si este gobierno no está dispuesto a hacer las cosas que corresponden, damas y caballeros, y estamos hablando de reclutar carabineros, aumentar la cantidad de conscriptos que son base de reclutamiento de carabineros, de meterle lucas
a las policías, de meterle lucas a la fiscalía, de meterle lucas a los tribunales también, a la justicia, a las cárceles, a la gendarmería, si no están dispuestos a hacer un esfuerzo titánico, que es el esfuerzo que tenemos que hacer, junto con cerrar la frontera, vamos a terminar en algún momento en que se va a levantar una persona probablemente bastante menos civilizada incluso, Alejandro Bukele, y va a dejar la escoba. Alejandro. Sí, bueno, y con razón. Cuando yo vengo a este programa, vengo para tratar de hablar política en términos generales, de hablar de la coyuntura general. Evidentemente, mire, yo tengo un trabajo tremendo en vivienda en el territorio donde yo tengo ejercicio de la política. Y a mí no me van a venir a decir qué cosa. Yo tengo claramente cuáles son las necesidades de vivienda. Las viviendas, y también conozco el proyecto general, pero no sé cuál es cómo va avanzando la agenda del ministerio, porque hay otras cosas también que tengo. Entonces, en particular, mire, lo que pasa es que es una manera muy artera de debatir de venir a sacarme cifras, cuando en realidad lo que yo estoy planteando es, hablemos en términos coyunturales. Mire, yo soy profesor, soy profesor. Uno no siempre va a saber las cosas, pero en este sentido, prepararlo, ¿sí? Si a mí me dicen que tengo que tener claras la segunda demanda de los chilenos. Por eso la propuesta del ministerio son de 160.000 viviendas. Las que quieren para responder, por eso. Para responder, para responder a tu tesis de que la delincuencia es producto de la desigualdad o de la violencia. Te lo voy a plantear así. En Chile, la delincuencia efectivamente existe en los sectores más pobres, y existe en los sectores medianos, y existe en los sectores más altos. Y de hecho, te puedo asegurar de que en este país, el tipo que está coordinando la entrada de drogas no está sentado en La Pintana, sino que está sentado en Las Condes o en Lo Barnechea. Entonces, no, lo que yo te estoy planteando a ti es que en primer lugar tu tesis no se sostiene. La delincuencia no es necesariamente un problema de desigualdad o pobreza. Entonces tú vas a tratar de solucionar la delincuencia, pero es la tesis que ronda. Yo no dije eso. El segundo punto es el siguiente. Si tú no vas a tener los recursos para reprimir un negocio que está destruyendo a Chile por dentro y que mueve por lo menos 3.000, 4.000 millones de dólares anuales solamente en este país, ¿ya? A las policías le estáis pasando 1.000 y tantos millones. ¿No se la vienen a robar, sí? A ver, no, como tu amigote. Mira, si no son como tú. Mira, no son como tú. Mira, no son como tú. Mira, me corta el huevo, oye, muteamelos a todos. El 50% de la población está de acuerdo con que se supriman las libertades para controlar la delincuencia. ¿Tiene otra más, Eugenio? ¿No? A ver, baja ese. A propósito de seguridad, ¿qué les parece este dato? 50% de los chilenos está dispuesto a perder libertades con tal de tener más seguridad. Explica, por favor. Yo sobre esto, mira, yo creo que es un interesante debate ver si no está comprobado que la pobreza genere esa causalidad directa de la delincuencia. Sin embargo, hay un dato que es concreto, ¿no? A ustedes que les gustan los datos, yo no voy a responder el cuestionario de Carlos Larraín, pero sí es claro que uno de cada dos expresidiarios o presidiarios han pasado por el Sename, que ahí no están los más cuicos del país, ¿no? Ahí está la gente más pobre y que ha sufrido la desigualdad. Por lo tanto, algo estará pasando si uno de cada dos presos ha pasado por el Sename. Pero mira, sobre Bukele, ¿por qué no se dice ahí que también tiene que ver con el tema de la delincuencia? Bukele bajó cerca de 1,6% del gasto público del PIB en educación, obras públicas y salud. Por lo tanto, algo también dice eso. Y lo último que quería decir antes que pasemos al otro tema, pues me están apurando. Solo quiero decir algo, mira. Es preocupante que el 50% de la SEP esté dispuesta a perder libertad en función del miedo, pero más preocupante aún es que quienes están llamados a resolver esto, como el gobierno, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, los partidos políticos y el Congreso, estén con evaluaciones bajísimas, porque eso genera una desesperanza, una asimetría entre quienes resuelven el problema y el problema mismo. Vamos a la CEP. Vamos a la CEP. Es que yo, Jare, no me... Es por un tema conceptual. Ya, muy cortito, por favor. El 50, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú entregas... ¿En qué situación estamos nosotros en este momento? Tenemos una pérdida de seguridad, por lo tanto la gente está pidiendo seguridad, está dispuesta a sacrificar la libertad. El problema fundamental acá es que nosotros
le estamos presentando a la gente una disyuntiva equivocada. Le estamos diciendo usted tiene que perder su libertad para mejorar su seguridad. Y eso no es cierto. Nosotros tenemos que castigar más duro al culpable y proteger mejor al inocente. Pero ¿dónde está probado que y el tema, pero te puedes callar un ratito, estoy tratando de desarrollar un pensamiento complejo, algo que no conocí. En estadística empírica, ¿dónde está probado que el aumento de pena reduce la cantidad de delitos? Cállate, hombre. No me voy a callar, no me voy a callar. Estoy hablando yo. No me vas a callar. Tengo la palabra que no me vas a callar. Que no me vas a callar. Eric, ayuda un poco. Yo les voy a dar a todos la palabra, muchachos. Yo quiero que todos hablen, pero por favor escuchémonos. Queremos escuchar la opinión de Johannes, queremos escuchar la opinión de Dauno, la de Eric. Hice la pregunta, no, me estás interrumpiendo, hombre. No interrumpa. Déjame terminar el argumento, después me preguntar. Entonces, el tema fundamental es que nosotros vamos perdiendo dosis de seguridad. En la medida que se pierde la dosis de seguridad, nos ofrecen volver a darnos seguridad a cambio de entregar libertades y derechos fundamentales. Es lo que nos pasó en la pandemia, que a cambio de una seguridad que ofrecía el Estado, se entregaron todas las libertades. Y yo personalmente no estoy dispuesto a correr por ese riel. Yo estoy dispuesto a castigar al culpable. Estoy dispuesto a castigar muy duramente al culpable. Mucho más duro de lo que se está castigando en este momento, que es un chiste. ¿Ya? Pero no estoy dispuesto a que el inocente tenga que sacrificar sus derechos en razón de que no estamos dispuestos a castigar al culpable como corresponde. Ya. Vamos un poquito a la CEP. Dauno, ¿qué quiere decir usted? A ver, la pregunta era esa: ¿dónde se ha probado que el aumento de pena y de castigo ha incidido en la disminución de la delincuencia? Singapur. Jamás. ¿Cómo? El Salvador. No, que quizás sería interesante después vemos pensar cuáles son los vínculos de pero si tenéis la cifra. y qué negociación tuvo con la Mara Salvatrucha según la investigación que salió del propio. Pero después no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero Dauno, usted le preguntó y él le respondió. ¿Qué más quería que le saque los gráficos? Él no lo tiene. Él no me respondió nada. ¿Cómo no? Te di dos ejemplos. Te dijo Nueva York, Singapur. Es que así yo puedo decir París, ¿qué? No tiene nada que ver. Pero todo lo que me preguntaste. Mira, en Estados Unidos llenaron de cárceles. No, muteamelo, ya. Póngame, vamos con la CEP, por favor. Euge, tengo que seguir avanzando con el programa. Ya, vamos con la CEP. Ahí está. Encuesta CEP, quienes aparecen como líderes posiblemente para resolver este y muchos otros problemas más. CEP, Matei lidera lista de personajes políticos mejor evaluados junto a Carter y Codina. De acuerdo a la medición, Piñera es el personaje político. De acuerdo a la medición, Piñera es el personaje político que tuvo la mayor alza en su evaluación, con 10 puntos, mientras que Matei y Kast le siguen con 9 puntos. Esto nos metemos de lleno después en esto, y también póngame la graf después de que Republicano parece que es el partido con el que más se identifican los chilenos, para preguntarle a ellos. Tenemos encuesta, ahí está. Evaluación de personajes políticos entre quienes conocen a la persona, ¿cierto? Evelyn Matei punteando, Carter arriba, Codina arriba, Claudio Rego, Claudio Rego, Sebastián Piñera, y Sebastián Piñera sobre José Antonio Kast. Después viene Carolina Toá, Mario Marcel, Janet Jara, Vlado Mirosevic, Álvaro Elizalde, Camila Vallejo muy abajo, Gabriel Boric bajísimo, Jimena Rincón, Paulina Bano, ahí varios más, Franco Parisi también. Esta es evaluación política, muy negativa o muy positiva. Pancho Rey, no, claro. ¿No está Pancho Rey, güey? A ver, muéstreme a los republicanos, por favor. A ver. CEP. Mira cómo están los republicanos. Republicano sube 8 puntos y se consolida como el partido con mayor identificación de los chilenos. Sí, bueno, es preocupante. Bueno, dos cosas. El partido que más se identifica según la encuesta, el partido con más militantes según el CERVEL, el Partido Comunista, pero y después el PDG. Pero lo importante acá, si estamos los que ustedes permitieron que estuvieran, porque ustedes son los que, y eso es lo preocupante, que esté subiendo tanto en las encuestas un partido que se ha dedicado a reivindicar lo más terrible de la historia de Chile, como fue la dictadura militar. Me parece que eso es un llamado de atención para las izquierdas, para el mundo del progresismo, porque claro, hay que preguntarse por qué la clase trabajadora, frente a problemas complejos como la delincuencia, como la salud y como la vivienda, se imponen discursos, diría yo que son bien simples, así como frente a la delincuencia, represión va a la zanja.
¿no? Frente a la vivienda, bueno, voucher. Entonces, es preocupante cómo esta narrativa que intenta hacerse cargo de los problemas del sentido común, en el fondo esconden lo que ellos hacen. Si cuando a usted le dice Johannes Kaiser que lo preocupante es que los salarios son bajos, que digan los 3 diputados que están acá cómo votaron para el alza al salario mínimo. En contra. Entonces tienen un discurso en el día que defienden a los trabajadores y en la noche se acuestan con los empresarios. Y ese es el problema. ¿Usted quiere que la gente gane el salario mínimo? Pero por sobre todo, lo más lamentable es que el partido que legitimó la dictadura militar, que legitimó a los detenidos desaparecidos, a todos, mira, a los cientos y miles de detenidos desaparecidos, ellos son los que en sus canales de YouTube, en las fake news, se dedican a construir mentiras para justificar la detención y la desaparición de miles y cientos de chilenos y chilenas. ¿Cuándo se van a hacer cargo ustedes de la gente que mataron durante el 70 al 73 y después? No, es que espérate un segundo, porque le voy a contar una historia de un hombre que llegó en 1936 desde Alemania a Chile escapando de los nazis. Fue alcalde de Villarrica, regidor de hecho, socialdemócrata. Fue presidente de la Federación Chilena de Esquí. Organizó el Mundial de Portillo. Ayudó a organizar el Mundial de Fútbol del 62, miembro del Comité Olímpico. Tenía campo en el sur. Ese campo el año 72 se lo autotomaron los trabajadores para impedir que la Cora se lo tomara. Se lo tomaron para el patrón. Ojo, para el patrón, porque el patrón los trataba bien. Ese patrón fue entonces a Temuco para resistir o para tratar de apelar a una sentencia de la Cora que le había quitado el campo. Cuarto piso, sube al cuarto piso del Hotel Frontera, de ahí lo lanzaron por la caja del ascensor. Tuvo 6 meses en la clínica muriéndose. Yo le voy a contar otra historia. ¿Sabe quién lo lanzó? Yo le voy a contar... ¿Sabe quién lo lanzó? ¿Quiere que le cuente una historia? ¿Quiere que le cuente una historia? ¿Qué cuenta? Fueron gente, gente en esa época del movimiento de... ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué tiene que ver contigo? Ese caballero era un pariente muy cercano mío. ¿Sí? ¿Quiere que le cuente? Entonces yo le voy a decir una cosa. Yo he reconocido siempre las violaciones de derechos humanos en este país. ¿Sí? Pero lo que ustedes no han hecho nunca, lo que usted no ha hecho nunca, señor, igual como no lo hacen en el extranjero tampoco. A mí no me habla así, mire. Mire, caballero, yo le voy a contar una historia. A mí no me habla así. Yo le voy a contar una historia. Elizabeth Recas, trabajadora de 24 años del Metro de Santiago, 4 meses de embarazo. Tomada presa a la salida del edificio corporativo, con 4 meses de embarazo. A esta gente que dice que defiende la vida, 4 meses de embarazo la hicieron desaparecer y su cuerpo fue encontrado en un lugar que les gustaba mucho ir, a los señores Coloma, ¿no? En Colonia Dignidad. Ahí fue encontrado su chasis, porque su cuerpo hasta hoy día no lo podemos. Esa historia también se la puedo contar. Y le puedo contar 3.000 historias más. La diferencia, pero yo no voy a discutir con usted quién tiene más muertos en esta mesa. Porque los otros 800 lo mataron ustedes. No me parece, y menos con ustedes, que no tienen valor moral para discutir de derechos humanos. Caballero, no, ese es el tema. Nosotros aceptamos y hemos reconocido las violaciones de derechos humanos durante los 17 años del gobierno militar. ¿Y por qué ustedes se juntaron con discúlpeme. Están presentando una IPN, están presentando una enmienda para dejar libre a Kanasnov. Están presentando una enmienda para dejar libre a los violadores de derechos humanos de Punta Peuco. Hemos sido nosotros. ¿Pero de qué me estás hablando? Hemos sido nosotros. ¿De qué me estás hablando? Estás dejando fuera a la mitad de los presos sobre 75 años son violadores de derechos humanos. El Partido Republicano está dejando fuera a la mitad de los presos que están en Punta Peuco. ¿De qué me estás hablando? A ver, cállese. Ustedes recibieron a Honecker en las mismas condiciones y lo liberaron, lo dejaron aquí. Aquí estamos hablando de derechos humanitarios. Fuimos nosotros los que establecimos, entre otras cosas. Y Johan hace callar y somos los que hemos iniciado la investigación de los detenidos desaparecidos, retenidos en el servicio médico legal. Fuimos nosotros los que después de 20 años levantamos la voz y dijimos: el servicio médico legal tiene a cientos de personas
que son probablemente detenidos, desaparecidos y no los ha identificado. Fuimos nosotros. A usted le importó un cuesco, su propia gente. ¡Qué mentira! ¡Un cuesco! Entonces, córtenla. Oye, tú eres bien amiguito de Krasnov Marchenko y toda esa gente. Tus dirigentes quieren liberar a los presos que están ahí por haber violado, por haber torturado, por haber hecho desaparecer. No vengas con eso. Y ahora recién empiezan a reconocer 50 años que 75 años es una norma humanitaria vigente en Europa al mismo tiempo. El principal constituyente votado de tu partido decía que Pinochet era un estadista y ustedes son pinochetistas y defienden todo su legado, y es imposible separar el legado económico del legado de las violaciones de los derechos humanos y el legado social. Es posible separarlo en y somos el partido más votado, somos el que más mira, ¿viste? Porque nadie le los votos, ya. A nadie le interesa. La gente dice que está en su casa muerte. Oye, mira, cuidadito, tengan cuidado, no se vayan a marear, no se vayan a marear con esa prepotencia. Ayúdame un segundito, está muy fuerte Sin Filtro hoy día, jueves. Yo quería volver a la idea anterior, y creo que es muy importante hacer la diferencia. Lo que le ocurrió lamentablemente al familiar de Johannes es un acto delictual. Pero estamos hablando, acá hay que hacer una diferencia de terrorismo de Estado. Porque mire, señores, yo les voy a hacer una pregunta. Eran financiados eran respaldados y financiados y tolerados por el gobierno de que la izquierda somos refundacionales. La derecha, de la mano de un pacto cívico-militar, ha sido lo más refundacional que ha tenido la historia de este país, introduciendo un modelo que lo único que ha generado son desigualdades. Me gustaría que me dijera, para terminar, me gustaría que me dijera, mire, le voy a hacer preguntas y espero que sean con la misma elocuencia que plantean. Mire, escucha a su presidente. Carlos Prats, René Schneider, Orlando Letelier, Bernardo Leighton, la Operación Cóndor, Tucapel Jiménez, el general Arturo Araya, del aeródromo de Tobalaba asesinaron a 900 compatriotas. Ese es su legado, señores. Ese es su legado. Dígame, ¿cómo justifica usted esta cruenta matanza cuando asesinaron a generales de nuestro ejército constitucionalistas? Permitieron que el Estado de Chile cometiera actos de terrorismo en territorio extranjero. Ese es su legado. Nací en el 86. Eso es su legado. ¿En qué año naciste? Mire, 76. No, yo soy el más viejo. Podemos. 75. Pero son pinochetistas igual, me importa. Pero yo te voy a plantear. ¿Podemos hablar de historia o no? Podemos hablar de historia. Bueno, hablemos al Macea. Por eso. Pero entonces seamos serios. Hablemos de la historia del país. Pero entonces Hablemos de uno. Me quedan pocos minutos. A ver, me responder. Bueno, pero permíteme responder. Respóndele, Johanna, respóndele. A ver, estamos hablando de Chile, 70, 73, 79, 90, Guerra Fría, en que el marxismo-leninismo había eliminado ya más de 100 millones de personas y mantenía gulags, mantenía todo tipo de campos de exterminio. No, a lo que yo estoy tratando de explicar un proceso. Déjeme terminar. Estoy tratando de explicar un proceso histórico. No, pues. Y aquí usted trataron. Bueno, permítame. Si usted me preguntó, le voy a responder. Muchachos, si no nos escuchamos, tengo que parar el programa antes. Yo tengo que se lo saco antes. Entonces se trata de instalar la dictadura del proletariado en este país, se amenaza a la mitad del país con el paredón o con el colchón, y resulta que se instala la lógica del ellos o nosotros. Esa era la lógica. Esa era la lógica. El señor para la derecha. Pero hombre, a ver, aquí la cuestión, la lógica era ellos o nosotros. Marco, quiero escuchar al diputado de la mano de esa lógica de ellos o nosotros. Se mató, fueron asesinados y se cometieron violaciones de derechos humanos. Y esa es